Hola, les traigo ahora un video explicativo para obtener una tabla de frecuencias para datos agrupados. Es decir, en esta ocasión los datos van a estar presentados en forma agrupada y eso quiere decir que los datos van a estar contenidos dentro de unos rangos definidos, los cuales se obtienen a partir de una serie de fórmulas que Excel nos ayudará a lograr para conseguir los datos que se requieren para construir esas frecuencias que tienen cada uno de esos datos. Esto se hace referencia a grupos de datos que están contenidos en un rango, como les decía, entre un valor mínimo y un valor máximo que contiene cada uno de esos rangos, a los cuales también se les llama clase o se les llama intervalos de datos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta información en donde estamos hablando de un número determinado de trabajadores que tiene una empresa que está en Cartagena, es como quien nos dice, por ejemplo, si fuera una primera persona que nos hubiera contestado que su empresa tiene 78 trabajadores. Hay otra empresa que en Cartagena contestó que tiene 28 trabajadores y así sucesivamente cada uno fue contestando la pregunta. Para lograr esta tabla de datos agrupados es necesario conocer primero algunos conceptos a los cuales vamos a hacer referencia inmediatamente. Necesitamos colocar aquí en esta celda un valor máximo al cual le vamos a llamar V max. V max, le decimos shift igual, pero la fórmula la aplicamos en la celda E2. En ese momento nosotros queremos averiguar cuál es el valor máximo que está aquí contenido en esta columna de datos. Tal vez para nosotros sería fácil mirarlo y deducirlo, pero en el evento en que haya mayor cantidad de datos se hace más práctico el uso de Excel aplicando la siguiente fórmula. Desde inicio, la pestaña inicio, nos vamos a autosuma y aquí en la flechita buscamos las opciones que necesitamos y le decimos que haya un valor máximo. Por defecto se resalta o se selecciona una celda que está detrás de la celda E2, que fue donde pretendimos desde un principio realizar la fórmula, pero nosotros queremos que haya el valor máximo comprendido en la columna que está entre B2 y B20. De hecho, aquí muestra B2, B20 y decimos Enter. Recoge al valor 98 como el valor máximo. Ahora necesitamos deducir cuál es el valor mínimo y le decimos Vmin shift igual y al lado hacemos la misma operación yéndonos a autosuma, diciéndole o dando la orden de que nos deduzca cuál es el valor mínimo, el cual lo sacamos de esta selección de datos que aquí tenemos entre B2 y B20, al igual que cuando hallamos el valor máximo. Le decimos Enter y obtenemos que el valor mínimo es 28. También podemos hacer otra fórmula para un concepto que necesitamos, al cual se le llama rango. Y le decimos rango, escribimos rango shift igual y aquí al lado colocamos el rango, cuya definición es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso le decimos shift igual y le decimos que haga una diferencia entre el valor máximo, que fue el que hallamos y el cual se encuentra contenido en E2. Le decimos que le reste E4, es decir, el valor 28, y le damos Enter y obtenemos un dato
que dice que el rango es igual a 70. Es decir, todos los datos que tenemos aquí están contenidos entre el 28 y 98, es decir, una diferencia de 70. También necesitamos hallar un valor k, al cual lo definimos como el número de intervalos o número de grupos de datos que vamos a hallar. Y esa fórmula la aplicamos en la celda E8, la cual lleva la siguiente fórmula. Le decimos shift igual, y la fórmula para hallar ese número de intervalos es 1 más 3.3, presionando en el teclado numérico que tiene el teclado. 3.3 le decimos para que multiplique por el logaritmo de n. Entonces nos damos cuenta que necesitamos ir a fx para introducir la fórmula que necesitamos, y necesitamos la fórmula logaritmo en base 10 de n. Es decir, en este caso la encontramos aquí, le decimos logaritmo y dice devuelve el logaritmo en base 10 de un número, que es lo que necesitamos introducir aquí en esta fórmula. Le decimos aceptar, pero necesitamos darle el número. Observamos que el número se refiere al número de datos que tenemos, y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 datos. Teniendo en cuenta que son 19 datos, entonces colocamos el número 19 y le damos aceptar. Quiere decir entonces que vamos a obtener 5.21 grupos de datos, pero como no podemos tener un número decimal para definir la cantidad de grupos de datos, debemos aproximarlo. Para eso aquí en esta celda aplicamos una fórmula que dice que va a redondear este valor o a aproximar. Entonces nos vamos a fx. En fx conseguimos la fórmula redondear, y si no lo hubiésemos encontrado aquí, tendríamos que escribir la palabra redondear aquí en esta celda. Como la encontramos, le decimos redondear y le damos aceptar. ¿Qué número queremos redondear? Dice aquí y nos lo está pidiendo. Queremos redondear este valor que dice 5.21988. Entonces le decimos clic en este número para que resalte el número que se encuentra en la celda E8. Y como queremos solamente un número entero, no queremos, o sea, no necesitamos decimales, le colocamos un 0 para que no coloque decimales y le damos aceptar. Eso nos lleva a que en ese caso vamos a tener 5 intervalos de grupo, de datos, perdón, 5 intervalos de datos. Por último nos hace falta un dato que se llama amplitud. Shift igual. La amplitud se define como la diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo que va a tener cada intervalo. Es decir, desde dónde empieza y hasta dónde termina cada intervalo. Y la amplitud se define como el cociente o la división que hay entre el rango y k. Es decir, que entonces tendríamos que hacer una división shift igual, le decimos shift igual para que haga la operación de división entre el rango, que es igual a 70, entre 5, y le damos enter. Así obtenemos 14 como amplitud para cada intervalo. Esto quiere decir entonces que vamos a hallar 5 grupos de datos que contengan una amplitud de 14, es decir, que cada grupo de datos entre su valor inicial y su valor final debe haber una diferencia de 14. Entonces vamos a comenzar a armar nuestra tabla de frecuencia para datos
agrupados. Nos llevamos este encabezado, lo colocamos aquí, número de trabajadores. Esto nos lleva entonces a que nosotros vamos a crear unos grupos de datos, y el primer grupo de datos, si sabemos que el valor mínimo es 28, debería comenzar por 28. Aquí vamos a colocar shift igual y colocamos 28. Quiere decir que el primer intervalo de datos comienza en el 28. Entonces el primer grupo va a comenzar desde el 28 hasta un valor que debe tener 14 unidades más. Quiere decir que 28 más 14 debería ser aquí un número que se llama 42. Este número entonces le decimos shift igual al número por donde comienza el primer intervalo, le sumamos la amplitud, 14. Pero así, de esa misma manera, como este comienza en 14, se le suma 14, a los demás grupos de datos también le deberé sumar 14, y para que se repita esa misma operación y mantener fijo ese dato 14, a E10 le digo que me lo mantenga fijo. Por lo tanto, debo presionar la tecla F4. Mantiene fijo ese valor y le damos Enter. Ya tenemos nuestro primer intervalo que dice que comienza desde el 28 hasta el 42. El siguiente intervalo debería comenzar no desde el 42, sino desde el 43. Y entonces en ese caso le decimos shift igual este valor más 1, para que entienda que el valor que viene aquí como valor inicial debe tener como referencia el valor final del último intervalo. Es decir, aquí va a haber 43 y por lo tanto aquí debería ser 43 más 14. Como yo tengo esta fórmula inicialmente, yo arrastro la fórmula y en efecto 43 más 14 da 47. Si son 5 intervalos y ya tengo 2, entonces yo puedo seleccionar ambos datos y arrastrar al tercero, cuarto y quinto intervalo. Y en el momento en que yo suelto la fórmula, se completan los grupos de datos. Es decir, que el primer intervalo está comprendido entre 28 y 42, el segundo debe comenzar en 43. El segundo intervalo entonces comienza entre 43 y 57. El segundo termina en 57, el tercero debe comenzar en 58, 58 más 14, 72, y así sucesivamente. De tal manera que el valor máximo esté contenido en el último intervalo de datos. Aquí se puede hacer una operación en donde yo voy a decir a esta celda y a esta otra celda I1 y J1 que se combinen para poner el título o el encabezado número de trabajadores, y coloquemos unas cuadrículas para completar la tabla de frecuencia. Aquí yo voy a colocar mi frecuencia simple. Frecuencia simple. Entonces en este caso ya no voy a hallar cuántas veces aparece el número en un rango de datos, sino cuántos valores hay comprendidos entre 28 y 42, cuántos aquí en esta casilla, en esta otra casilla, cuántos valores hay comprendidos entre 43 y 57, y así sucesivamente. Siendo así, procedemos a obtener la fórmula de la frecuencia. En este caso, acudimos a
fx y le decimos que vamos a hallar la frecuencia. Aquí obtenemos frecuencia y le decimos aceptar. Para los datos agrupados se procede un poco diferente, aunque en los datos procedemos de la misma forma como cuando eran datos no agrupados. Y los datos provienen de esta lista de datos que está en la columna B, comprendidos entre B2 y B20. Aquí se selecciona B2, B20 y en grupos se seleccionan solamente los extremos superiores de los intervalos y le decimos que seleccione entre J2 y J6. Para este caso, donde están ubicados los valores extremos de cada intervalo. Aquí le decimos aceptar. Siendo así, procedemos a arrastrar la fórmula y hacemos como se hizo de la misma forma en la tabla de datos, la tabla de frecuencia para datos no agrupados y le decimos F2 y luego presionamos sostenido, Control Shift Enter y se obtiene la frecuencia de cada uno de esos intervalos. Es decir, entre 28 y 42 hay dos datos. Y si hacemos una revisión, entre 28 y 42 está el dato 28 y otro dato 28. No hay datos menores a 42. Lo mismo sucede si hacemos la revisión entre 43 y 57. Encontramos el dato 46, el dato 57 van 2, el dato 48 van 3 y el dato 46 y así sucesivamente. Si nosotros hallamos un total de las frecuencias, le decimos que sume todos los valores que encuentra, le dimos enter y obtenemos un valor igual a 19 que corresponde a los 19 datos que tenemos en esa columna. Aquí tenemos entonces frecuencia simple acumulada y como hicimos la vez pasada en la frecuencia para datos no agrupados le decimos shift igual con la primera frecuencia simple y en esta casilla que está en L2, L3, la celda L3 le vamos a decir shift igual que sume el acumulado más la segunda o la siguiente frecuencia simple. Evidentemente debería darme de resultado 2 más 4, 6. Aquí debería venir un resultado que dice 6 más 7, 13 y solamente bastaría seleccionar 6, que es la fórmula que tengo, y arrastrarla para que complete la operación. Siendo así, el último valor debe coincidir con el total de las frecuencias simples. Y en efecto, 19 coincide con este valor. Si queremos tener una frecuencia relativa, hacemos el mismo procedimiento que se hizo en la tabla para datos no agrupados y le decimos que shift igual, hago una división entre la frecuencia simple inicial y que lo divida entre el total de los datos, que es igual a 19. Entonces presionamos o hacemos clic en la celda que contiene el valor 19, pero le decimos F4 para que lo mantenga fijo. Le damos enter. Eso me da un valor y podríamos arrastrar. Podríamos hacerlo de esta manera, arrastrando la fórmula, o de esta otra forma. Me devuelvo, le digo aquí doble clic
y también se lleva los resultados hasta la última casilla. Me vengo aquí a la disminución de decimales, le doy clic hasta que queden 4 decimales. Y como están seleccionados, aprovecho y los centro. A esta frecuencia relativa la puedo pasar hacia la celda N1, le doy los mismos valores y estando aquí yo podría darle una presentación. Selecciono todos los datos para darle una presentación en porcentaje y me arroja este valor que dice 11%, pero para hacerlo más exacto aumento decimales. Y aquí tienes el mismo valor, 10.53 en porcentaje, equivalente a 0.1053 en decimales. La sumatoria de todas estas frecuencias relativas debería darme un valor de 100%, que lo puedo verificar haciéndole suma, diciendo enter, y debe dar exactamente el 100%. Aquí puedo tener, vamos a añadirle aquí frecuencia relativa en porcentaje. Y aquí tengo frecuencia relativa, que le puedo decir acumulada, frecuencia relativa acumulada, y le puedo decir entonces que obtenga el primer acumulado de este valor, que es la frecuencia relativa en decimal, y en esta celda le voy a decir que vaya sumando este valor con este, es decir, el último valor más el siguiente en la frecuencia relativa, es decir, shift igual este valor más este otro valor, y le doy enter. Así va sumando, y como hicimos aquí en la frecuencia relativa, le damos a arrastrar, es decir, podemos hacer doble clic, se lleva todo el resultado hasta el final, el cual me arroja como último valor 1, que debe ser lo correcto cuando se están sumando frecuencias relativas acumuladas. Y si yo quiero esta frecuencia relativa acumulada aquí al lado, pero la necesito en porcentaje, entonces estos valores los selecciono y le digo que en porcentaje, y le aumento los decimales. De hecho, aquí va sumando 10.53 más 21, 31.58, 31.58 más 36, eso me da 68, y así sucesivamente hasta que al final me obtenga el valor del 100%. Y de esta manera construimos una tabla de datos, perdón, una tabla de frecuencia para datos agrupados. Muchas gracias.